Hola, buenos días para todos. Dios los bendiga. Gracias por su sintonía, gracias por conectarse, gracias por verlo en el transcurso del día y por compartir este video. Vamos a continuar reflexionando acerca del Evangelio de Juan, acerca de la vida de Cristo a través de los ojos de Juan. Y hoy empieza a partir del capítulo 18 que vamos a empezar a estudiar hoy. Empieza la pasión de Cristo, es el punto cumbre o el pináculo, como por ahí viene un comentario, el pináculo de la obra redentora, el máximo punto donde culmina con el cumplimiento de la obra redentora de Cristo. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos hable y que sea Él a través de su Espíritu enseñándonos con su palabra. Dios mío, Padre Santo, te damos gracias por este nuevo día y esta oportunidad. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que nos hables a través de tu bendita palabra, Señor, que podamos entender juntos las escrituras, que no sean las palabras mías, Señor, persuadiendo a la gente, sino que sea tu Espíritu Santo y tu gran poder, mostrando a las personas, Señor, quién eres. Te pedimos, Dios, que tu palabra como espada de doble filo traspase nuestras vidas y nuestros corazones para la gloria y alabanza de tu nombre y que podamos verte a ti, el Cristo Redentor, el Cristo Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, a ti sea toda la gloria y la alabanza, que tu nombre sea magnificado en esta mañana. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, vamos a empezar a leer el capítulo 18 del Evangelio de Juan y lo vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Versículo 1. Después de decir estas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. Judas, el traidor, conocía ese lugar porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Jesús ya sabía todo lo que iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy, dijo. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más les preguntó, ¿a quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron, a Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy, dijo Jesús, ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. Lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras, no perdí ni a uno solo de los que me diste. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Amén. Leyendo el comentario que estudié hoy, el comentario de MacArthur, decía que las cosas que él había dicho previamente, muy posiblemente las había dicho fuera del aposento alto. O sea, ellos ya habían salido del aposento alto, iban de camino por Jerusalén, ¿sí? Y iban de camino hacia un lugar conocido y familiar para Jesús, que era el Huerto de los Olivos. Sí, en esta versión dice Huerto de Olivos, pero pues conocemos que es ese lugar, es al que se le llama Getsemaní. Getsemaní quiere decir lagar. Era un olivar donde prensaban uvas, pues sacaban uvas, perdón, olivos. Prensaban las aceitunas para sacar aceite y sacar y, sí, y cosechar las aceitunas. Y era un lugar común porque era un lugar, probablemente un lugar apartado, era un cultivo privado tal vez, donde permitían que el Señor fuera con sus discípulos, pero en un lugar privado, un lugar donde no lo fueran a molestar, ¿sí? Estaba lejos de la ciudad, relativamente apartado y no,
era tranquilo, el Señor podía ir a orar, podía compartir con sus discípulos cercanos. ¿Sí? Y fue a este lugar y allá lo fue a buscar Judas. ¿Por qué? Perdón. Jesús hizo todo esto conociendo perfectamente qué iba a pasar. Él es el Señor, Él es el Dios Todopoderoso y Él sabía lo que le iba a pasar. Y se llevó a sus discípulos a ese lugar apartado para no causar alboroto. Recordemos que capítulos atrás vimos cómo Jesús había entrado a Jerusalén triunfante y muchos lo consideraban el Mesías que los iba a librar de los romanos. Si Jesús se dejaba capturar en Jerusalén, iba a generarse un alboroto muy grande y iba tal vez a correr sangre por parte de los romanos, porque muchos iban a salir a defender a su Mesías político. Y Jesús no venía a eso, Jesús no venía a causar ese tipo de alboroto. Jesús no venía a causar ese tipo de alboroto. Jesús venía a salvar, rescatar al pueblo de Dios. Así las cosas, Jesús se llevó a sus discípulos a ese lugar apartado. Y Judas sabía, porque como era discípulo y era amigo de Jesús, sabía que lo podía encontrar allá. ¿Sí? Y lo buscó allá. Entonces Jesús sabía perfectamente que era lo mejor irse allá para no causar alboroto y sabía que Judas lo iba a buscar en ese lugar. Y ahora mire lo curioso. Los sacerdotes y los fariseos mandaron, dice, un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. En otro evangelio, complementando lo que dice Juan, cuando Jesús los vio, le dijo, me vienen a buscar como a un perro, o sea, me vienen con espada y palo a capturarme como si fuera un perro. Estuve todo el tiempo, porque no lo hicieron, porque no me capturaron cuando estaba con ustedes? O sea, me vieron haciendo cosas, no me dieron nada y ahora sí vienen como si yo fuera lo peor y me vienen a capturar. Hay un detalle en esto y es que usted se preguntará, ¿por qué mandaron tanta gente si iban a capturar era un solo tipo? Vamos a aclararlo con otra versión, porque en esta versión, digamos, es muy genérico. Vamos a ponerla con otra versión paralela, la Reina Valera, que es la versión más usada. En esa versión, no se me pete. Aquí, listo. En esa versión dice, Judas pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los sacerdotes y fariseos fue allí con linternas y antorchas y con armas. Una compañía de soldados romanos era más o menos 600 a 700 soldados, que era una compañía que pertenecía a una legión. ¿Sí? Pero pues como no, o sea, no podemos conseguir que fueran 600 soldados detrás de un tipo, podemos ver, y esto lo leí en el comentario, que sí había una forma de con muchos soldados buscar a una persona y sobre todo, digamos, porque esa persona podía causar muchos problemas y mucho alboroto. Entonces no era una compañía plena, pero sí era parte de esa compañía y eso se llamaba un manípulo. El manípulo eran más o menos 200 a 300 soldados. Entonces eran 200 a 300 soldados que fueron a buscar a este hombre, pensando que muy posiblemente él, junto con sus discípulos y tal vez otros que se unieran después y salían huyendo, se iba a formar un alboroto. Y tanto a los romanos como a las autoridades judías no les interesaba generar un alboroto, por eso mandaban tanta gente para tratar de sofocar una revuelta lo más pronto posible. Esa era la razón por la que mandaban tantos soldados, a aprender a un posible sedicioso. Ahora bien, ¿qué pasa en esta escena? Como Jesús ya sabía todo lo que iba a suceder, se les adelantó y les salió al encuentro. Vemos, vemos como Jesús en lugar, o sea, un reo normal,
un reo normal sale huyendo, se esconde entre las sombras, se da cuenta que lo están persiguiendo y sale corriendo. Jesús llegó y salió. Les dijo a quién buscan. Los enfrentó. Les dijo a quién buscan. Entonces, pues ellos le dijeron a Jesús de Nazaret. Y en ese momento dijo, yo soy. Y cayeron al suelo. Yo leí al comentarista algo que yo jamás le había puesto cuidado. Y es que, y de hecho, por ejemplo, en la Biblia que estoy leyendo, en la Nueva Traducción, dice yo soy en mayúscula. Cuando Jesús afirmaba decir yo soy, y lo vimos en nuestras reflexiones anteriores, él estaba utilizando el nombre de Dios. El nombre de Dios usado en el Antiguo Testamento. Yo soy. Yahweh. Yo soy. O sea, él está diciendo, aquí está Dios. A mí es al que me buscan. Dios, aquí estoy. Y se produce algo tremendo y es que se caen los soldados. Se tumban al suelo, incluyendo Judas, el traidor. Pero no caen porque, digamos, llega este hombre envalentonado y le dice, ay, miren, aquí estoy. Y entonces como que la valentía los hizo echar para atrás y se enredaron todos con los pies y se cayeron. Esa suposición es una suposición errada, porque estamos hablando de una compañía de soldados que estaban acostumbrados a un orden y a una disciplina, y más los romanos. Los romanos cuando andaban en las legiones eran bastante ordenados. Entonces, imagínense un soldado que está acostumbrado a una disciplina de andar de forma ordenada, que tiene que cargar su escudo, un escudo bastante pesado, ese escudo cuadrado que cargaban los romanos, que no recuerdo el nombre del escudo, y tenían que cargarlo, y que no, un man dijo algo y se echaron para atrás y se enredaron todos. No, eso no fue así. Fue cuando Jesús pronunció la palabra, que el poder de Dios los empujó. El poder de Dios los hizo caer de rodillas. La palabra de Dios hizo caer de rodillas, hizo caer de espaldas o de rodillas a todos estos soldados, con temor, porque se dieron cuenta que había algo ahí, había poder de Dios en este hombre. De alguna manera sintieron el poder de Dios y cayeron. Una vez más, Dios respalda a Jesús en este momento. Aun cuando iba a ser entregado a los hombres para ser crucificado, Dios muestra su gloria y su poder a través de Cristo a esos corazones impíos que solamente buscaban para matar. Y entonces Jesús vuelve y les pregunta, ¿a quién están buscando? A Jesús, ahí caídos en el piso, a Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy. Vuelve y dice, yo soy, Yahweh, yo soy. Ya que yo soy al que buscan, dejen a los demás en paz. Y aquí vuelve a manifestarse el poder de Dios. ¿Por qué? Jesús está dejando en claro que solamente lo estaban buscando a él. Los discípulos no tenían nada que buscarlos y además que si quisieran tocarlos, no tenía sentido. Y logró que estas personas dejaran en paz a sus discípulos. ¿Sí? Al mostrar su autoridad y decir yo soy. Es así como vemos, poniéndolo en una aplicación práctica, que Jesús no permite que ninguno de sus hijos, ninguno de los que ha creído en él se pierda, sino que él mismo los salva de las garras de la muerte. Y así hizo en este momento. Él dijo, me están buscando a mí, aquí estoy, dejen a los otros en paz. Y lo dijo con tal autoridad y tan poder que efectivamente los dejaron en paz. Sin embargo, estos corazones no, al ver aún el poder de Dios, no creyeron y persistieron en capturarle. El mismo Judas lo entregó de una manera vil, de una manera ruin, despreciable. En los otros evangelios se nos narra que él llega y le da un beso para saludarlo y para que identifiquen que es Jesús. Ese simbolismo,
esa figura del beso era muy usada por los antiguos para saludarse con un amigo íntimo, un amigo cercano. Entonces, vea usted lo despreciable que fue la traición de Judas. El amigo traicionando a su amigo, y no cualquier amigo, era un amigo íntimo. Eran amigos íntimos. Habían reído juntos, compartido juntos, llorado juntos, bromeado juntos tal vez, ¿verdad? Y llega este hombre con ese grado de confianza a traicionar a Jesús. Por eso después tuvo su recompensa. ¿Ok? Jesús entrega, glorificando a Dios. Lo que vemos acá es que Jesús se entrega, no que lo capturan. Entonces, podemos entender que nuestro Dios es tan grande y poderoso, Él nunca fue víctima. Yo siempre he tenido la tesis de que, o sea, a nosotros nos han vendido ese Jesús carilavado allá, de los crucifijos, que uno lo ve todo con cara de tristeza, ahí como casi a punto de llorar, como diciendo, por favor, no me mate. Y fue porque la cultura occidental nos vendió eso. El Renacimiento nos vendió esa vaina. Buscaban figuras, modelos hermosos, modelos bonitos, y ay, usted haga Jesús. Y entonces haga cara como de santo. No, Jesús era un tipo valiente y el tipo se arrojó y finalmente se entregó, como queriendo decir, ustedes no me capturan a mí, ustedes no tienen poder sobre mí, yo me entrego porque quiero, porque es la voluntad de mi Padre que yo me entregue para cumplir su propósito. ¿Ya? No hubo necesidad de fuerza, lo llevaron. Llevaban antorchas y armas pensando que tal vez este tipo se les iba a escapar y tenían que irlo a buscar por la montaña, a pesar de que era la Pascua y había mucha gente, entonces pues no habría lugar a llevar palos y a llevar lámparas y cosas de esas porque estaba muy iluminado, pero pensaban que de pronto se iba a ir a los montes y entonces allá se iban a necesitar eso. Pero finalmente no lo necesitaron porque el mismo Cristo se entregó, cumpliendo la voluntad del Padre. Y adicionalmente salvó a los suyos. Así es Cristo. Él se entregó voluntariamente para que tú y yo pudiésemos tener una vida de comunión plena con Dios. Se entregó de manera voluntaria, de manera valiente. Cristo es el mayor ejemplo de valentía al cumplir la voluntad del Padre, una voluntad que implicaba morir, que implicaba recibir un castigo tremendo, y sin embargo no dudó en hacerlo. Y lo hizo con el mayor arrojo posible y siempre glorificando al Padre y mostrando su gran poder y mostrando que Él era Dios y que lo que hacía lo hacía para el cumplimiento de las Escrituras, no por la voluntad de los hombres. Por eso lo que les digo aquí, cuando Él habló la palabra, ellos retrocedieron y finalmente dijo, yo voy con ustedes. El último pedazo de este pasaje nos habla de la actitud de Pedro. Pedro vio lo que pasó, vio que Jesús habló y los soldados cayeron. Entonces dijo, no, vamos a salvar al Señor. ¿Cómo así? O sea, ya el Señor hizo una parte, nosotros hagamos el resto. Y agarró su daga. Eso cuando hablan espada, era una espada corta. Una daga, una espada corta. Y una vez se le mandó a uno de los siervos del sumo sacerdote, que indican el nombre, se llamaba Malco. Y probablemente le cortó solo la oreja porque el tipo alcanzó a esquivarlo. Entonces le arrancó y lo dejó pocillo. ¿Ya? Pero entonces Jesús le dice, mete tu espada en la vaina, la copa que me ha dado el Padre no la debe beber. Me está diciendo, Pedro, esta es la voluntad de Dios. No se entrometa. Usted no puede ir en contra de la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere que se haga conmigo.
Muchas veces nosotros queremos actuar en nuestras propias fuerzas pensando que hacemos la voluntad del Señor, que estamos como colaborándole a Jesús, ¿sí? En la obra de salvación y estamos siendo muy buenos y muy perfectos y luchamos por la causa del Evangelio, cuando realmente lo que nos dice el Señor es que Él va a cumplir su propósito y su voluntad y que debemos esperar en Él y estar atentos a lo que Él hace, que no es por nuestra fuerza ni por nuestro poder, sino es por su Santo Espíritu y la perfecta voluntad de Dios que se cumplen todas las cosas. Y ellos lo entendieron después cuando Jesús resucitó. Tan tan es así que la voluntad de Cristo no era que ellos pelearan, que en otro evangelio se muestra cómo Jesús sana la oreja de Malco. No solamente fue que, o sea, como que le cortaron la oreja a Malco y se quedó ahí, no, Jesús sanó a Malco. Si no mal recuerdo es en el evangelio de Marcos, creo. Jesús sana a Malco. Aún así, se lo llevaron. Pero Jesús mostró que él iba a cumplir la voluntad del Padre, aún en medio de la adversidad que esto significaba. No importa la oscuridad que venga. El propósito de Dios es mayor. La voluntad de Dios se cumple ciertamente. Y aunque hayan muchas situaciones que no entendamos y que pensamos que son adversas, la luz del Señor resplandecerá y su salvación se mostrará para cada uno de nosotros. Queridos hermanos, los invito a que continuemos reflexionando. Empezamos a ver la pasión de nuestro Señor y vamos a ver cómo se cumple el propósito del Padre a través de Cristo, que es traer salvación para ti y para mí. No te pierdas estos días. Si no has estado en los días anteriores, en Facebook estoy dejando grabado, está mi canal de YouTube para que lo puedas ver, puedas reflexionar y compartir con otros. Y no te despegues de estas reflexiones, sigamos juntos. Mañana vamos a continuar con esto. Está impresionante porque vemos que Jesús se entregó, no fue capturado, ni fue llevado como una víctima. Él se entregó para cumplir la voluntad del Padre, sin dejar de ser Dios, para que tú y yo fuéramos salvos de la ira de Dios y podamos vivir una vida plena y abundante. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos compartir este tiempo y por entender que ese punto final de la salvación no solamente significa ver a un Jesús sufriente y un Jesús doliente, sino también ver a un Jesús valiente, un Jesús que sabía perfectamente lo que le iba a pasar, pero sin embargo no dudó ni un segundo en cumplir la voluntad del Padre. Esa es una verdadera muestra de hombría, de arrojo, de valentía y de ceñirse perfectamente a los designios del Padre. Te pedimos, Señor, que nos capacites para ello, que primeramente, Señor, nos ayudes a entender todo esto y que tú seas revelado a nuestras vidas, trayendo convicción de pecado, justicia y juicio, para que entendamos, Señor, que tú no fuiste ni capturado, ni fuiste como ese sabio que fue sacrificado allá, pobrecito, ay, pobrecito Jesús, cómo sufrió. No, al contrario, tú fuiste valiente y no escatimaste que aún siendo Dios, como nos muestras en este pasaje, que al poner tu nombre de manifiesto, los hombres tiemblan, aún siendo Dios, no dudaste ni un segundo en entregarte para ser sujeto de escarnio
eh, en manos de los hombres y así poder cumplir perfectamente la voluntad del Padre y recibir la ira de Dios para justificación de todo aquel que cree en tu nombre, de todo aquel que te mira a ti. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta mañana y te pedimos que nos continúes enseñando tus verdades, que tu gran poder y tu misericordia estén con nosotros. Gracias, Jesús. Amén. Amigos, gracias. Dios les bendiga. Muchos abrazos. Continúen. Si no lo pudieron ver ahorita, más tarde yo sé que lo verán. Y compártanlo con otros. Es una gran bendición poder estudiar juntos acerca de nuestro Señor Jesucristo y el propósito de su estadía en esta tierra, que no era otra cosa que cumplir el plan de salvación de nuestro Dios. Gracias. Dios los bendiga. Feliz mañana. Chao.